Dentro de la percepción y la persuasión hay un tema muy relevante, que es muy controvertido, que es la percepción y la persuasión subliminal. Vamos a hablar de su concepto, de cómo funciona y de las evidencias que hay a favor y en contra de su verdadero impacto. A nivel conceptual, la percepción subliminal ocurre cuando el estímulo está por debajo del nivel de conciencia, por debajo del umbral absoluto. Recuerden que teníamos el concepto de umbral absoluto, donde es la diferencia entre sentir algo o no sentirlo, entre percibirlo y no percibirlo. El justamente subliminal se refiere abajo del limen, limen o umbral es lo mismo. En teoría, entonces, la percepción subliminal sería la percepción de los estímulos que están justo por debajo de este umbral, pero en el límite. O sea, no son percibidos de manera consciente. Por ejemplo, son flashes tan rápidos que no los ves, son sonidos tan suaves que no puedes distinguir que están, por ejemplo, frases que no distingues que están diciendo, pero están ahí. Y para algunos autores tienen influencia en la conducta, para otros no. Todo empezó en Estados Unidos en 1957 en un cine que afirmó haber pasado flashes durante unas películas muy rápidos de frases como consuma Coca-Cola, consuma Canguil, y que las ventas de estos dos productos habían incrementado muchísimo. Años después, quienes comentaron de este experimento reconocieron que había sido falso y que en realidad no había esta evidencia de que la persuasión subliminal funcionaba. A pesar de esto, en Estados Unidos se han hecho encuestas y la mayoría de consumidores creen que esto funciona y a partir de esta creencia hay una enorme industria de mensajes de autoayuda. Es decir, utilizan el principio de la percepción subliminal, graban música muy bonita y justo en el umbral de la música, el umbral absoluto, un poquito abajo, graban mensajes de autoayuda para bajar de peso o para disminuir el estrés. Muchos psicólogos comentan que estos no tienen un verdadero impacto en la conducta si no cuentan con la creencia ferviente de la persona. O sea, si la persona piensa que el mensaje le va a ayudar a bajar de peso, es muy posible que lo haga, pero no tanto por la eficacia del mensaje, sino por lo que conocemos como efecto placebo. La medicina que me tomo, si confío en ella, si le tengo fe, es posible que tenga un impacto profundo en mi mejoría de salud. Lo mismo harían los mensajes de autoayuda. Funcionarían más por la fe que tiene el consumidor en ellos que por la persuasión subliminal efectiva. Esto, evidentemente, dicho por los autores que creen que no funciona, que no sirve. Veamos qué dicen estos autores. La mayoría de textos de comportamiento del consumidor consideran que hay muchos factores desalentadores respecto a el impacto de la persuasión subliminal. Primero, que hay diferencias individuales en los umbrales. Es decir, si no todos los umbrales absolutos son iguales, ¿cómo aseguro que la información que voy a poner justo debajo de ese umbral absoluto sea percibida adecuadamente por los consumidores? El segundo argumento en contra es que no tenemos seguridad de que el consumidor va a dar atención total a nuestro mensaje, ni el consciente ni el inconsciente. Entonces, si partimos de que el consumidor no está escuchando, no está atendiendo, entonces posiblemente este mensaje subliminal no sea captado porque no estoy atendiéndolo. Algunos autores dicen que sí en laboratorio ha habido alguna evidencia de que funcionan, pero más bien a nivel general. Por ejemplo, se han pasado mensajes de tomar alguna bebida, pero se incrementa la sed en general, no necesariamente la sed de un producto en particular. Entonces, estos autores dicen que posiblemente al hacer una publicidad de este tipo, estés favoreciendo a toda la línea, a todas las competencias, a todas las marcas y no a la tuya. Y por último, cuando se habla de que hay evidencia en laboratorio sobre el funcionamiento de la, la persuasión y la percepción subliminal, la pregunta que se hacen estos autores es, no tenemos suficiente evidencia de que sirvan en la vida cotidiana, de que impacten en la conducta. Veamos ahora algunas evidencias de que sí impactan. Autores como Martin Limström, en su libro Contradicción, hablan justamente de que esta forma de persuadir está funcionando y todos los días se utiliza. Veamos algunas evidencias. En psicología social no se le llama percepción o persuasión subliminal, se le llama priming. Y en psicología social el priming ha tenido evidencias, sobre todo en laboratorio, muy importantes. Veamos algunos ejemplos.
Los mensajes contra el robo de mercancía que se han aplicado en algunas tiendas de manera subliminal, bajo el umbral auditivo, han tenido impacto y han logrado disminuir el robo de mercancía en esas tiendas en particular. Hay experimentos muy interesantes, por ejemplo, con personas de la tercera edad. Hay uno muy bonito que muestran, el experimento teóricamente es que se acercan a un computador para jugar algo así como un solitario con barajas. Entonces es una tarea en que tienen ellos que hacer algo con estas barajas. Pero el computador les pasa flashes muy rápidos de palabras, en un caso positivas sobre su estado físico, juvenil, activo, veloz, y en otros casos palabras muy negativas de su estado físico, aletargado, viejo, lento. Luego, los experimentadores midieron la velocidad y la actitud general de los dos grupos. El grupo que había sido sometido a palabras positivas tenía una actitud general y una velocidad al caminar bastante superior al grupo que no. Entonces, este es un ejemplo en laboratorio de que palabras puestas de manera subliminal, claro, obviamente con toda la atención del individuo, influyeron en su conducta inmediata. También hay otros experimentos muy interesantes en los que se pone a un grupo a escuchar de manera subliminal palabras como atento, amable, cuidadoso, respetuoso, y otro grupo a escuchar palabras totalmente opuestas. Luego de eso, el experimentador sale de la habitación y el grupo se ve obligado a irlo a buscar. Los que escucharon las palabras corteses esperaron durante más de 10 minutos que el experimentador se desocupara de una entrevista que estaba teniendo. Ellos esperaron a un ladito, mientras que los que habían escuchado palabras poco corteses estaban mucho más inclinados a interrumpir y a ser más groseros, a tener una actitud menos cortés al interrumpir al experimentador. Entonces, hay ejemplos de priming funcionando en laboratorio, en un caso también contra el robo de mercancía. En la plataforma van a ver un video muy interesante sobre priming aplicado a unos publicistas que, asumiendo que es verdad, podría mostrar cómo estímulos que se ponen de manera muy bien ubicados, de manera muy sutil, pueden influir en la conducta inmediata de las personas. Martin Limström pone los ejemplos de las empresas tabacaleras. Las empresas tabacaleras, al tener tan grandes restricciones a nivel internacional, se han visto obligadas a no hacer publicidad sobre el umbral, sino bajo el umbral. Se han vuelto expertas en poner, asociar sus colores, asociar sus logos de manera tal vez oculta, en ciertos entornos en los que se podría facilitar el fumar o en los que se podría asociar con fumar para mantener esta publicidad que ya no puede ser abierta, pero que puede ser subliminal. Martin Newton tiene un interesante ejemplo, podemos comentarlo más adelante.